Mi nombre es Orlando Pereira. Tengo 74 años y mi propia hija me escribió un mensaje que me cambió la vida para siempre. Papá, ya no te necesitamos más. Por favor, no aparezcas más por casa. Es mejor para todos. Cuando leí esas palabras, sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Pero lo que mi hija Raquel nunca se imaginó es que ese mensaje la iba a convertir en la protagonista de la lección más costosa de su vida. Porque resulta que este viejo maestro jubilado tenía algunos planes guardados que estaban a punto de cambiar todo para siempre. Imagínate la escena. Son las 8 de la noche de un martes cualquiera. Estoy en mi sillón leyendo el diario después de cenar, cuando llega la notificación al teléfono. Es un mensaje de WhatsApp de Raquel, mi única hija, la niña que crié solo después de que su madre nos abandonara cuando tenía 5 años. Abro el mensaje esperando tal vez una foto de mis nietos o alguna consulta sobre algún trámite que necesitaba hacer, pero lo que leo me deja sin aliento. Papá, Fernando y yo hemos estado hablando y hemos decidido que es mejor que por un tiempo no vengas más a casa. Los chicos están en una etapa complicada de la adolescencia y tu presencia los pone nerviosos. Además, nosotros necesitamos nuestro espacio como familia. Ya no te necesitamos más. Por favor, no aparezcas más por casa. Es mejor para todos. Espero que lo entiendas. Leí el mensaje 5 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlo completamente. Mi propia hija, la persona por la que había sacrificado 40 años de mi vida, me estaba echando de su vida como si fuera un extraño molesto. Me estaba diciendo que ya no me necesitaba, que mi presencia perturbaba a sus hijos, que era mejor que desapareciera de sus vidas. Pero acá viene lo que Raquel nunca se imaginó. Resulta que su viejo papá, ese maestro jubilado que ella creía que era solo una carga emocional y económica, había estado construyendo algo en silencio durante años. Había estado tomando decisiones que iban a convertir su mensaje cruel en el error más caro de su vida. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después de recibir ese mensaje va a cambiar completamente tu perspectiva sobre las relaciones familiares y el poder que tienen los adultos mayores cuando deciden defenderse. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando y si alguna vez recibiste un rechazo familiar así de brutal. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy y cómo llegué hasta acá. No siempre fui este viejo que su hija considera descartable. Durante 42 años fui Orlando Pereira, maestro de escuela primaria. El hombre que enseñó a leer y escribir a 3 generaciones de chicos del barrio, que nunca faltó un día a clase, que se quedaba después de hora ayudando a los alumnos con dificultades sin cobrar un peso extra. Me casé con Susana cuando tenía 26 años. Ella trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno y soñábamos con tener una familia grande llena de hijos. Compramos una casa pequeña pero cómoda en un barrio tranquilo donde pensábamos criar a nuestros niños. Durante los primeros años de matrimonio fuimos muy felices, planeando el futuro, ahorrando para mejorar la casa, disfrutando de la tranquilidad de una vida simple pero llena de amor. Cuando nació Raquel pensamos que era el comienzo de la familia que habíamos soñado. Era una bebé hermosa, inteligente desde muy chica, que llenó nuestras vidas de alegría y propósito. Yo trabajaba como maestro durante el día y daba clases particulares por las tardes para juntar dinero extra. Susana había dejado su trabajo para dedicarse completamente a criar a Raquel. Pero cuando Raquel tenía 5 años, Susana me dijo algo que me destrozó la vida, que se había enamorado de otro hombre y que se iba a ir con él. No solo eso, sino que no quería llevarse a Raquel porque su nueva pareja no quería cargar con hijos ajenos. Me dejó sola con una nena de 5 años que no entendía por qué mamá se había ido y cuándo iba a volver. De un día para el otro, me convertí en padre soltero. Tenía que trabajar, mantener la casa, criar a Raquel y lidiar con mi propio dolor por el abandono. Los primeros meses fueron terribles. Raquel lloraba todas las noches preguntando por su mamá. Yo no sabía cómo explicarle que mamá se había ido para siempre, que ahora éramos solo nosotros dos contra el mundo. Pero de a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Aprendí a peinar el pelo de Raquel,
a cocinar sus comidas favoritas, a ayudarla con las tareas del colegio, a ser papá y mamá al mismo tiempo. Ella se convirtió en mi compañera, mi motivación para levantarme todas las mañanas, mi razón para seguir adelante a pesar del dolor. Durante 15 años viví exclusivamente para Raquel. Cada peso extra se iba en su educación, en su ropa, en sus actividades extracurriculares. Nunca me volví a casar porque no quería que ninguna mujer se sintiera incómoda con mi hija y porque Raquel era celosa de cualquier atención que yo le prestara a otras personas. Ella era mi prioridad absoluta. Le pagué una educación privada en el mejor colegio del barrio. Cuando quiso estudiar psicología en la universidad, trabajé doble turno durante 5 años para pagar sus estudios. Daba clases en la escuela de mañana, clases particulares de tarde, y los fines de semana ayudaba en la librería de un amigo para juntar dinero extra. Cuando se recibió, hice una fiesta en casa para celebrar. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a las familias de mis alumnos. Estaba tan orgulloso de mi hija, la psicóloga. Les decía a todos que había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado. Raquel había logrado convertirse en una profesional exitosa. Fue después de recibirse que conoció a Fernando. Él trabajaba como contador en una empresa mediana y venía de una familia con más dinero del que nosotros habíamos tenido nunca. Cuando Raquel me lo presentó, me pareció un joven educado y ambicioso, aunque algo frío conmigo. Pero si mi hija lo había elegido, yo iba a recibirlo como a un hijo. Se casaron cuando Raquel tenía 28 años. Fue una boda elegante que yo pagué usando todos mis ahorros y pidiendo un préstamo que tardé 3 años en pagar. Fernando y su familia pusieron muy poco dinero, pero exigieron que la ceremonia fuera en un lugar caro para quedar bien con sus conocidos. Yo acepté porque quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Después de la boda, las cosas empezaron a cambiar de maneras muy sutiles al principio. Raquel siguió visitándome los domingos, pero las conversaciones se volvieron más superficiales. Ya no me contaba sobre sus problemas o sus proyectos como antes. Fernando rara vez me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era solo por cortesía básica. Cuando nacieron mis nietos, Lucía y Mateo, pensé que las cosas iban a mejorar, que tener nietos iba a fortalecer los lazos familiares, que iba a poder ser el abuelo amoroso que siempre había soñado ser. Pero Fernando tenía ideas muy específicas sobre cómo criar a sus hijos, y mis opiniones no eran bienvenidas. Los primeros años, Raquel traía a los chicos a visitarme regularmente. Yo les compraba juguetes, les leía cuentos, les enseñaba canciones que había aprendido en mis años como maestro, pero gradualmente las visitas se fueron espaciando. Fernando consideraba que pasar tiempo con el abuelo era una pérdida de tiempo que podían usar en actividades más educativas. Cuando Lucía y Mateo empezaron la escuela, las visitas se volvieron aún más raras. Fernando inscribió a los chicos en un colegio privado muy caro y los llenó de actividades extracurriculares: inglés, computación, natación, piano. Los fines de semana que antes pasaban conmigo, ahora estaban ocupados con clases y deportes. Durante estos años, yo seguía siendo el abuelo que aparecía en los cumpleaños con regalos caros que compraba usando parte de mi jubilación. Era el abuelo que siempre tenía dinero disponible cuando la familia necesitaba ayuda económica. Cuando Fernando perdió el trabajo hace 3 años, fui yo quien les prestó 20,000 pesos para que pudieran pagar las cuotas del auto. Cuando Lucía necesitó ortodoncia, fui yo quien pagó el tratamiento completo porque el seguro médico de Fernando no lo cubría. Cuando se les rompió la heladera el año pasado, fui yo quien compró una nueva porque no podían dejar a los chicos sin heladera. Siempre tenía dinero para lo que la familia necesitara. Pero lo que ellos no sabían es que ese dinero no salía de mi jubilación magra de maestro. Durante todos estos años, yo había estado vendiendo objetos de valor que había heredado de mis padres: joyas, monedas antiguas, algunos cuadros que tenían valor histórico. También había estado vendiendo libros raros y primeras ediciones que había coleccionado durante décadas. Lo que nunca les conté es que la casa donde vivía no era solo una casa modesta de maestro jubilado. Mis padres habían sido comerciantes prósperos que habían comprado varios terrenos
cuando el barrio era barato. Cuando murieron, me dejaron no solo la casa donde vivía, sino también 3 propiedades más que había estado alquilando durante años. El dinero de esos alquileres, más la jubilación, más las ventas ocasionales de objetos de valor, me daban ingresos muy superiores a lo que mi familia imaginaba. Pero yo había decidido vivir de manera austera para poder ayudarlos económicamente siempre que lo necesitaran. Creía que esa era mi función como padre y abuelo. Durante los últimos años, había notado cambios preocupantes en el comportamiento de Raquel hacia mí. Las visitas eran cada vez más cortas y más espaciadas. Cuando venía, parecía estar cumpliendo con una obligación en lugar de disfrutar del tiempo juntos. Los chicos, que ahora tenían 14 y 12 años, apenas me prestaban atención cuando venían. Lucía y Mateo habían crecido en un ambiente donde se les había enseñado que el tiempo con el abuelo era una pérdida de tiempo. Fernando les había inculcado valores muy materialistas y competitivos. Para ellos, yo era solo el viejo que les daba dinero ocasionalmente, no una figura importante en sus vidas. Hace 6 meses, Raquel empezó a hacer comentarios extraños sobre mi edad y mi capacidad para vivir solo. Me preguntaba si me acordaba de tomar los medicamentos, si tenía dificultades para hacer las compras, si no me sentía muy solo en una casa tan grande. Al principio pensé que era genuina preocupación filial, pero después empezó a sugerir que tal vez sería mejor que considerara mudarme a un geriátrico. Papá, me decía, en esos lugares tenés compañía constante, actividades organizadas, cuidado médico inmediato. Podrías ser muy feliz. Cuando le respondía que me sentía perfectamente bien viviendo solo, se ponía incómoda y cambiaba de tema. Hace 3 meses, Fernando empezó a acompañar a Raquel en las visitas con más frecuencia. Recorría mi casa con la mirada. Hacía preguntas sobre el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Comentaba sobre lo grande y cara de mantener que debía ser la propiedad. Una vez lo encontré midiendo el jardín con pasos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que era curiosidad profesional. Como contador, le interesaban las inversiones inmobiliarias y quería calcular el valor aproximado de mi propiedad. En ese momento no le di importancia, pero después entendí que estaba tasando mi patrimonio sin mi conocimiento. El mes pasado, Raquel vino con una propuesta que me sorprendió. «Papá», me dijo, «Fernando y yo estuvimos pensando en tu situación. Esta casa es muy grande para vos solo, y mantenerla debe ser muy costoso. ¿No pensaste en venderla y mudarte a un departamento más pequeño cerca del centro?» Cuando le pregunté qué pasaría con el dinero de la venta, me explicó que podría invertirlo en un plazo fijo y vivir de los intereses, además de mi jubilación. Me aseguró que con esa plata tendría una vejez muy cómoda, sin preocupaciones económicas. Lo que no me dijo es que ellos ya habían calculado cuánto dinero estaría disponible para ayudar a la familia si yo vendía la casa. «Raquel», le dije, «esta casa tiene 40 años de mi vida. Acá te crié, acá guardé todos nuestros recuerdos familiares, acá pensaba pasar mis últimos años en paz. No me voy a mudar a ningún lado mientras pueda valerme por mí mismo». Se puso visiblemente molesta por mi respuesta. Durante las siguientes semanas las visitas se volvieron aún más tensas. Raquel y Fernando me trataban como si fuera un viejo necio que se negaba a tomar decisiones sensatas. Hacían comentarios sobre lo testarudo que me había vuelto con la edad, sobre lo difícil que era convencerme de cosas que eran obviamente convenientes para mí. Los chicos también empezaron a comportarse diferente. Lucía y Mateo llegaban a mi casa con cara de fastidio, como si visitar al abuelo fuera un castigo que tenían que soportar. Se quedaban pegados a sus teléfonos todo el tiempo, respondían con monosílabos cuando les hacía preguntas. Se iban lo antes posible. Hace 2 semanas tuve una conversación con Mateo que me abrió los ojos sobre muchas cosas. Le estaba preguntando sobre el colegio cuando me dijo: «Abuelo, ¿es verdad que sos muy egoísta?». Cuando le pregunté por qué me decía eso, me explicó: «Papá dice que tenés mucho dinero pero que no querés ayudar a la familia. Dice que vivís en una casa enorme solo por capricho». Esa conversación me hizo entender que Fernando había estado sembrando veneno contra mí en la cabeza de mis propios nietos. Les había hecho creer que yo era una persona egoísta,
que tenía recursos pero se negaba a compartirlos con la familia. Lo que nunca les había dicho es cuántas veces había ayudado económicamente a sus padres durante años. 3 días después de esa conversación, recibí el mensaje de WhatsApp que cambió todo. Ya no te necesitamos más. No aparezcas más. Esas palabras confirmaron lo que había estado sospechando, que para mi familia yo había dejado de ser una persona querida para convertirme en un obstáculo molesto que se negaba a dar lo que ellos consideraban que les correspondía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en 40 años de sacrificio, en todos los planes que había cancelado para estar disponible para Raquel, en todos los sueños que había postergado para pagar su educación. Y también pensé en la frialdad con que me habían rechazado cuando ya no era útil para sus planes, pero también pensé en algo más importante, en el poder que tenía para enseñarles una lección que nunca iban a olvidar. Porque resulta que durante todos estos años de vivir austero y ayudar económicamente a la familia, había estado acumulando un patrimonio considerable que ellos desconocían completamente. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. «Doctor Herrera», le dije, «necesito hacer cambios importantes en mi testamento. Quiero que todo mi patrimonio vaya a instituciones benéficas. No quiero dejarle ni un peso a mi familia». Me preguntó si estaba seguro de esa decisión y le expliqué brevemente lo que había pasado. Pero eso no era todo. También le pedí que preparara la documentación para donar las 3 propiedades que tenía en alquiler a una fundación que ayuda a maestros jubilados en situación de vulnerabilidad. Quería que el dinero que había estado usando para ayudar a mi familia ingrata se convirtiera en ayuda para gente que realmente lo necesitaba y lo valoraba. El doctor Herrera me advirtió que esas decisiones eran irreversibles y que debía pensarlas bien, pero yo le expliqué que las había estado pensando desde hacía semanas, desde que había empezado a entender que mi familia me veía solo como una fuente de dinero, no como una persona digna de amor y respeto. Durante la siguiente semana, ejecuté mi plan silenciosamente. Doné las 3 propiedades a la Fundación de Maestros Jubilados. Cambié mi testamento para que todo fuera a instituciones benéficas. Vendí las pocas cosas de valor que me quedaban y doné ese dinero también. En una semana pasé de ser un hombre con un patrimonio considerable a ser exactamente lo que mi familia creía que era. Un jubilado que vivía solo de su pensión. Pero había guardado una sorpresa especial para el final. Decidí ponerle el broche de oro a mi plan con un gesto que mi familia nunca iba a olvidar. Organicé una reunión familiar para aclarar algunas cosas importantes sobre mi futuro. Les mandé un mensaje a Raquel diciéndole que había estado reflexionando sobre nuestras conversaciones, que tal vez tenían razón sobre mi situación y que quería hablar con toda la familia sobre algunos temas importantes relacionados con mi patrimonio y mis decisiones futuras. La respuesta de Raquel fue inmediata y entusiasta. «Papá, me alegra mucho que hayas recapacitado. Fernando y yo vamos a ir el domingo con los chicos. Estamos muy contentos de que finalmente estés tomando decisiones maduras». Por primera vez en meses, parecía realmente interesada en verme. El domingo llegaron todos puntuales, algo que no había pasado en años. Fernando venía con una carpeta llena de papeles, cotizaciones de geriátricos, tasaciones inmobiliarias, opciones de inversión financiera. Habían preparado una presentación completa sobre cómo reorganizar mi vida y mi patrimonio. Lucía y Mateo también parecían más atentos que de costumbre. Probablemente les habían explicado que el abuelo finalmente iba a ser razonable y que eso significaba más dinero disponible para la familia. Se sentaron en el sofá esperando escuchar buenas noticias sobre su herencia futura. «Familia», les dije cuando estuvimos todos reunidos en el living, los cité porque efectivamente tomé algunas decisiones muy importantes sobre mi futuro y mi patrimonio. Decisiones que van a cambiar todo para todos nosotros. Fernando se inclinó hacia adelante, claramente interesado en escuchar los detalles. Primero, les expliqué, quiero agradecerles por el mensaje que me mandó Raquel hace una semana. Ese mensaje donde me decían que ya no me necesitaban más, que no apareciera más por su casa, que mi presencia perturbaba a los chicos.
Ese mensaje me ayudó a entender exactamente qué lugar ocupo en esta familia. Raquel se puso incómoda. Papá, ese mensaje... Yo estaba nerviosa ese día. No lo dije en serio. Solo pensé que necesitábamos un poco de espacio, pero no quería decir para siempre. Su explicación sonaba desesperada y poco convincente. No te preocupes, Raquel, le respondí. Ese mensaje fue perfecto, porque me hizo entender que ustedes tienen razón. Efectivamente ya no me necesitan más. Y si no me necesitan más, entonces yo tampoco necesito preocuparme más por ustedes. Saqué una carpeta con todos los documentos que había preparado durante la semana. Estos son los papeles que quería mostrarles. Durante todos estos años, ustedes creyeron que yo era solo un maestro jubilado que vivía de una pensión modesta. Pero la realidad es que heredé de mis padres un patrimonio considerable que incluía 3 propiedades de alquiler además de esta casa. Fernando se enderezó en la silla, visiblemente interesado. Los chicos también prestaron atención por primera vez en meses. Raquel me miraba con una expresión que no había visto desde que era chica y había hecho algo malo. Durante años, continué, usé el dinero de esos alquileres para ayudarlos económicamente. Los 20,000 pesos que te presté cuando perdiste el trabajo, Fernando. Los 15,000 de la ortodoncia de Lucía. Los 12,000 de la heladera nueva. Todo ese dinero no salía de mi jubilación. Salía de las propiedades que ustedes no sabían que existían. ¿Cuánto dinero era en total?, preguntó Fernando con una voz que trataba de sonar casual, pero que claramente revelaba su ansiedad por conocer las cifras. Eran propiedades que valían aproximadamente $200,000 en el mercado actual, Fernando. Propiedades que generaban ingresos mensuales de $2,500, dinero que yo destinaba principalmente a ayudar a esta familia, porque creía que era mi obligación como padre y abuelo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver cómo Fernando hacía cálculos mentales, cómo Raquel procesaba la información, cómo los chicos empezaban a entender que había estado involucrado mucho más dinero del que habían imaginado. Pero acá viene la mejor parte de la historia, seguí diciendo. Como ustedes me dijeron que ya no me necesitaban más, decidí que yo tampoco necesitaba guardar este patrimonio para una familia que no me valora. Por eso esta semana doné las 3 propiedades a una fundación que ayuda a maestros jubilados en situación de vulnerabilidad. ¿Donaste qué?, gritó Fernando, poniéndose de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Donaste propiedades que valían $200,000? ¿Sin consultarnos? ¿Sin pensar en tu familia? Fernando. Le respondí con la calma que da tener la razón. Mi familia me dijo hace una semana que no me necesitaban más. Si no me necesitan más como persona, tampoco necesitan mi dinero. Preferí dárselo a maestros que realmente valoran la ayuda y que me tratan con respeto. Raquel había empezado a llorar. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? Ese dinero era nuestro patrimonio familiar, era la herencia de los chicos. ¿Cómo pudiste regalarlo a extraños? Su indignación me confirmó que efectivamente me veían solo como una fuente de dinero. Raquel, le expliqué, ese dinero nunca fue patrimonio familiar. Era mi patrimonio personal, y decidí usarlo para ayudar a gente que realmente lo necesita en lugar de dárselo a gente que me trata como un estorbo molesto. Los maestros jubilados que van a recibir esa ayuda me van a valorar más en un día que ustedes me valoraron en los últimos años. Lucía, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Abuelo, ¿eso significa que no vamos a heredar nada? Su pregunta, formulada con la frialdad de una adolescente que solo piensa en dinero, me dolió más que todo lo anterior. Lucía, le respondí, ustedes van a heredar exactamente lo que se merecen por la manera en que me trataron. Van a heredar la experiencia de haber conocido a un abuelo que los amó incondicionalmente, pero que ustedes eligieron descartar cuando ya no les era útil. Fernando estaba caminando por el living como un animal enjaulado. Don Orlando, usted no puede haber hecho eso. Tiene que haber alguna manera de revertir esas donaciones. Nosotros somos su familia. Tenemos derechos sobre su patrimonio. Su desesperación era patética. Fernando, le dije, ustedes tenían derechos sobre mi amor, mi tiempo, mi compañía, mi experiencia de vida. Esos eran los derechos que realmente importaban.
pero eligieron renunciar a esos derechos cuando me dijeron que ya no me necesitaban más. El dinero era solo una consecuencia del amor familiar, y si no hay amor familiar, no hay obligación de compartir dinero. Mateo, que había heredado la falta de tacto de su padre, preguntó: «Abuelo, ¿y si nosotros empezamos a visitarte más seguido? ¿Y si prometemos que vamos a ser más cariñosos? ¿Podrías conseguir que te devuelvan las propiedades?» Mateo, le expliqué con tristeza, el amor no se puede comprar con promesas de última hora. Si ustedes empezaran a visitarme más seguido ahora, sería solo por el dinero, no porque realmente me quieren, y yo ya soy muy viejo para conformarme con amor falso. Raquel me rogó durante una hora que reconsiderara mis decisiones. Me prometió que las cosas iban a cambiar, que iban a incluirme más en la familia, que los chicos iban a pasar más tiempo conmigo. Pero todas sus promesas sonaban huecas porque sabía que estaban motivadas por la pérdida del dinero, no por un cambio genuino de sentimientos. «Familia», les dije al final de la conversación, «ustedes tomaron su decisión cuando me dijeron que ya no me necesitaban más. Yo simplemente tomé la mía, cuando decidí que mi dinero podía hacer más bien ayudando a gente que realmente lo valora. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones». Antes de irse, Fernando me amenazó con iniciar acciones legales para anular las donaciones. Le expliqué que había consultado con abogados antes de tomar cualquier decisión, que todas las donaciones estaban hechas en pleno uso de mis facultades mentales y que tenía documentación médica reciente que comprobaba mi capacidad para tomar decisiones sobre mi patrimonio. Esa fue la última vez que vi a mi familia durante meses. No volvieron a visitarme, no me llamaron, no me mandaron mensajes. Era exactamente lo que habían querido, que desapareciera de sus vidas. La diferencia es que ahora yo también había desaparecido de la suya económicamente. Durante los siguientes meses viví una tranquilidad que no había sentido en años. Sin la presión de tener que ayudar económicamente a una familia que no me valoraba, pude concentrarme en las cosas que realmente me daban alegría. Retomé la lectura, empecé a hacer trabajo voluntario en una escuela del barrio, me reconecté con viejos amigos que había descuidado. También empecé a recibir cartas de agradecimiento de los maestros jubilados que estaban siendo beneficiados por mi donación. Cartas de personas que me contaban cómo esa ayuda económica les había permitido pagar medicamentos, arreglar sus casas, vivir con dignidad después de años de servicio a la educación. Una carta en particular me emocionó profundamente. Era de una maestra de 78 años que me escribía: «Don Orlando, su donación me permitió pagar una operación de cataratas que necesitaba hace años, pero no podía costear. Ahora puedo volver a leer, que es lo que más amo en la vida. Usted le devolvió la vista a una maestra que creía que iba a morir ciega. Que Dios lo bendiga por su generosidad». Esas cartas me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi dinero estaba ayudando a gente que realmente lo necesitaba y que valoraba genuinamente la ayuda. Era mucho más satisfactorio que dárselo a una familia que lo consideraba una obligación. 6 meses después de la reunión familiar, recibí una visita inesperada. Era Lucía, mi nieta, que había venido sola. Ahora tenía 15 años y se veía más madura de lo que recordaba. «Abuelo», me dijo cuando abrí la puerta, «vine a pedirte perdón por todo lo que pasó». Se sentó en el sofá donde meses atrás había escuchado con avidez los detalles de mi patrimonio. «Abuelo», me dijo, «estos meses me dieron tiempo para pensar en muchas cosas. Me di cuenta de que papá y mamá nos habían enseñado a verte como una fuente de dinero en lugar de como nuestro abuelo». Me contó que durante estos meses había estado preguntándoles a otros compañeros del colegio sobre la relación que tenían con sus abuelos. Había descubierto que otros chicos hablaban de sus abuelos con cariño genuino, que disfrutaban pasar tiempo con ellos, que los consultaban sobre problemas personales y escolares. «Abuelo», me confesó, «yo nunca tuve esa relación con vos porque papá nos enseñó que lo importante era cuánto dinero tenías para darnos, no quién eras como persona. Recién ahora me doy cuenta de que perdí años de conocerte realmente». Su sinceridad me emocionó, pero también me hizo reflexionar sobre algo importante. «Lucía», le dije, «me alegra mucho que hayas venido a hablar conmigo,
Pero tengo que preguntarte algo. ¿Veniste porque realmente querés conocerme o porque tus papás te mandaron para ver si podían recuperar algo del dinero? Abuelo, me respondió con lágrimas en los ojos. Vine porque me di cuenta de que voy a ser adulta pronto y no quiero crecer sin haber conocido realmente a mi abuelo. El dinero ya no importa porque ya lo perdimos, pero tal vez no sea demasiado tarde para tener una relación verdadera. Esa conversación con Lucía marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Durante los siguientes meses, mi nieta empezó a visitarme regularmente, no porque sus padres se lo pidieran, sino porque realmente quería conocerme. Descubrió que su abuelo tenía 40 años de experiencia como maestro, historias fascinantes sobre generaciones de alumnos, conocimientos sobre temas que nunca había imaginado. Lucía empezó a traerme sus problemas del colegio, no los académicos, sino los personales. Me contaba sobre conflictos con amigas, sobre presiones sociales, sobre sus dudas sobre qué estudiar cuando terminara la secundaria. Por primera vez en su vida, tenía acceso a la experiencia y la sabiduría de un adulto mayor que la escuchaba sin juzgarla. Un día me confesó algo que me rompió el corazón. Abuelo, durante todos estos años pensé que eras aburrido porque papá nos decía que las historias de los viejos no servían para nada en el mundo moderno. Pero ahora me doy cuenta de que tenés experiencias increíbles que ninguno de mis profesores tiene. Mateo, por el contrario, siguió ausente. Según Lucía, su hermano estaba muy influenciado por Fernando y no podía superar el resentimiento por la pérdida del dinero. Consideraba que yo había sido cruel e injusto con la familia y se negaba a tener cualquier tipo de relación conmigo. Abuelo, me dijo Lucía un día, Mateo dice que vos sos vengativo y egoísta. Dice que los abuelos tienen la obligación de dejarles herencia a sus nietos y que vos nos robaste nuestro futuro. Sus palabras me dolieron, pero también me confirmaron que Mateo había adoptado completamente la mentalidad materialista de sus padres. Durante este tiempo, Raquel hizo varios intentos de reconectar conmigo, pero todos estaban obviamente motivados por el arrepentimiento económico más que por genuino cariño familiar. Me llamaba ocasionalmente para preguntarme cómo estaba, pero sus conversaciones inevitablemente derivaban hacia temas relacionados con mi patrimonio y mis decisiones financieras. Una vez me visitó con Fernando para proponerme un acuerdo familiar. Querían que yo revirtiera las donaciones a cambio de que ellos se comprometieran a incluirme más en la vida familiar. La propuesta me pareció tan insultante que los eché de casa inmediatamente. Papá, me suplicó Raquel antes de irse, ¿no te das cuenta de que esto nos lastima a todos? Los chicos necesitan esa seguridad económica para su futuro. Vos estás castigando a toda la familia por un mensaje que escribí en un momento de estrés. Raquel, le respondí, el único castigo que existe acá es el que ustedes se aplicaron a sí mismos cuando decidieron tratarme como descartable. Yo solo tomé decisiones sobre mi propio dinero, que es mi derecho absoluto hasta el día que me muera. Hace un año, tomé una decisión que cambió completamente mi perspectiva sobre la familia y la comunidad. Decidí mudarme a una residencia para adultos mayores, no porque no pudiera valerme por mí mismo, sino porque quería vivir rodeado de gente que valorara la compañía y la experiencia de los demás. La residencia que elegí no era un geriátrico tradicional, sino una comunidad de vida asistida, donde adultos mayores independientes podían vivir con privacidad, pero también con oportunidades constantes de socialización. Vendí mi casa y usé ese dinero para pagar por adelantado 5 años de residencia en el lugar más lindo que encontré. En la residencia conocí a personas extraordinarias que se convirtieron en mi nueva familia elegida. Don Rubén, un exingeniero de 80 años que había construido puentes famosos. Doña Carmen, una exprofesora de literatura que conocía más libros que cualquier biblioteca. Don Alberto, un exmédico que había trabajado en hospitales rurales durante décadas. Por primera vez en años, estaba rodeado de gente que valoraba la conversación inteligente, que respetaba la experiencia acumulada, que entendía que los adultos mayores no son cargas, sino bibliotecas vivientes, llenas de conocimiento y sabiduría. También empecé a participar en actividades que hacía años había abandonado.
Me uní al grupo de lectura, donde discutíamos novelas clásicas y contemporáneas. Participé en el taller de escritura, donde algunos residentes escribían sus memorias. Me involucré en el programa de mentorías, donde adultos mayores ayudaban a estudiantes universitarios con consejos sobre carreras y vida profesional. Lucía empezó a visitarme en la residencia regularmente. Le encantaba conocer a mis nuevos amigos, escuchar sus historias, participar en las actividades intergeneracionales que organizábamos. «Abuelo», me dijo una vez, «acá sos una persona valorada y respetada. En casa siempre te tratábamos como si fueras invisible». Un día Lucía me trajo una noticia que me sorprendió. «Abuelo, mis papás se están divorciando. Mamá dice que papá la culpa por haber perdido tu herencia, y él dice que ella arruinó la relación familiar con su mensaje cruel. Están peleando todo el tiempo por dinero y por culpas». La noticia me entristeció, no porque sintiera satisfacción por su sufrimiento, sino porque confirmaba que su matrimonio estaba basado en intereses materiales más que en amor genuino. Cuando perdieron la expectativa del dinero, no tenían suficientes vínculos emocionales para sostener la relación. «¿Y ustedes cómo están con todo eso?», le pregunté a Lucía. «Mateo está muy enojado con todo el mundo», me respondió. «Dice que la familia se destruyó por tu culpa, porque fuiste demasiado duro con el castigo. Pero yo creo que la familia se destruyó porque nunca fue una familia real. Solo era gente que vivía junta esperando heredar dinero». La sabiduría de mi nieta de 16 años me impresionó profundamente. Había logrado entender algo que muchos adultos no comprenden, que las familias basadas solo en conveniencia económica no son familias reales. Son sociedades comerciales disfrazadas de relaciones afectivas. Hace 6 meses, la residencia organizó un evento especial. Una feria de experiencias donde cada residente podía compartir con la comunidad externa algún conocimiento o habilidad desarrollada durante su vida profesional. Yo decidí organizar un taller sobre la importancia de la educación primaria en el desarrollo humano. El taller fue un éxito. Vinieron padres jóvenes, estudiantes de pedagogía, otros maestros jubilados, funcionarios del Ministerio de Educación. Durante 2 horas compartí 40 años de experiencia educativa, hablé sobre cómo había evolucionado la enseñanza, sobre la importancia del vínculo emocional entre maestros y alumnos, sobre técnicas pedagógicas que había desarrollado durante décadas. Al final del taller, una joven madre se acercó a agradecerme. «Don Orlando», me dijo, «lo que usted compartió hoy me ayudó a entender cosas sobre la educación de mi hijo que ningún libro me había enseñado. Es increíble la experiencia que tienen ustedes, los maestros jubilados». Esa interacción me hizo reflexionar sobre algo importante. Durante años me había concentrado tanto en ayudar económicamente a mi familia que había olvidado que mi verdadero valor no estaba en mi dinero, sino en mi experiencia, mi conocimiento, mi sabiduría acumulada durante décadas de trabajo y vida. Decidí formalizar esta reflexión creando algo permanente. Con parte del dinero de la venta de mi casa, establecí un programa llamado Sabiduría Compartida, donde maestros jubilados ofrecían talleres gratuitos para padres, estudiantes y otros educadores sobre temas relacionados con la enseñanza y el desarrollo infantil. El programa creció rápidamente. Teníamos talleres sobre técnicas de lectura, manejo de problemas de aprendizaje, desarrollo de la creatividad infantil, resolución de conflictos escolares. Los maestros participantes se sentían valorados y útiles, mientras que los beneficiarios recibían conocimientos que no podían conseguir en ningún otro lado. Un año después de crear el programa, recibí una invitación que me llenó de orgullo. El Ministerio de Educación me pidió que presentara Sabiduría Compartida como modelo a replicar en otras provincias. Querían sistematizar la experiencia para aprovechar mejor el conocimiento de maestros jubilados en todo el país. Durante la presentación en el ministerio, hablé sobre la importancia de valorar la experiencia de los adultos mayores no como cargas sociales, sino como recursos humanos invaluables. Expliqué cómo el programa había beneficiado tanto a los maestros jubilados, que recuperaron sentido de propósito, como a las familias jóvenes que accedieron a conocimientos únicos. Después de la presentación,
La ministra de Educación me felicitó personalmente. Don Orlando, me dijo, usted ha demostrado que los jubilados pueden seguir contribuyendo significativamente a la sociedad cuando se les dan las oportunidades apropiadas. Su programa va a ayudar a miles de familias en todo el país. Ese reconocimiento me dio una satisfacción que nunca había sentido durante los años en que me concentraba exclusivamente en ayudar económicamente a mi familia. Había descubierto que mi verdadero legado no estaba en el dinero que podía dejar, sino en el conocimiento que podía compartir y en las vidas que podía impactar positivamente. Hace 3 meses, Lucía se graduó de la secundaria con excelentes notas. Me invitó a la ceremonia como su invitado especial, no como el abuelo que había que incluir por obligación. Durante su discurso como abanderada, mencionó específicamente a mi abuelo Orlando, que me enseñó que la verdadera riqueza está en el conocimiento y la experiencia que podemos compartir con otros. Después de la ceremonia, Lucía me presentó a sus compañeros y profesores como mi abuelo, el maestro que creó un programa nacional para ayudar a padres y estudiantes. Por primera vez en mi vida, me sentía orgulloso de ser reconocido por mis logros personales y no por mi capacidad de ayudar económicamente a otros. Raquel asistió a la graduación, pero no se acercó a hablar conmigo. La vi de lejos, observando cómo yo interactuaba cómodamente con la gente, cómo Lucía me presentaba con orgullo, cómo otros padres se acercaban a felicitarme por el programa educativo. Creo que ese día entendió realmente lo que había perdido cuando decidió que ya no me necesitaba. Mateo no asistió a la graduación de su hermana. Según Lucía, ahora vivía principalmente con Fernando en un departamento pequeño y se había vuelto muy retraído y resentido. Culpaba a todos por la situación familiar, a mí por haber donado el dinero, a Raquel por haber mandado el mensaje cruel, a Fernando por haber influenciado negativamente a la familia. Abuelo, me dijo Lucía después de la graduación, creo que Mateo nunca va a poder superar el resentimiento. Está muy marcado por la idea de que le robaste su futuro económico. No logra entender que vos solo defendiste tu dignidad. La situación de Mateo me entristece, pero también me enseña algo importante sobre las consecuencias a largo plazo de criar hijos con valores exclusivamente materialistas. Mateo nunca aprendió a valorar las relaciones humanas por encima de los beneficios económicos, y ahora está pagando el precio de esa educación distorsionada. Lucía, por el contrario, ha desarrollado una perspectiva muy madura sobre la familia, el dinero y las relaciones humanas. Va a estudiar psicología en la universidad, inspirada por las conversaciones que hemos tenido sobre desarrollo humano y relaciones intergeneracionales. Quiero ayudar a familias que tienen problemas como los que tuvimos nosotros, me explicó. El mes pasado, Lucía me hizo una propuesta que me emocionó profundamente. Abuelo, ¿te gustaría que escribiéramos juntos un libro sobre tu experiencia? Creo que tu historia podría ayudar a otras familias a entender la importancia de valorar a los adultos mayores por quienes son, no por lo que tienen. Acepté inmediatamente la propuesta. Durante las últimas semanas hemos estado trabajando juntas, organizando mi historia, desde los años de crianza solitaria de Raquel hasta la creación del programa Sabiduría Compartida. Lucía aporta la perspectiva de una joven que aprendió a valorar la experiencia intergeneracional, y yo aporto 4 décadas de reflexiones sobre familia, educación y dignidad personal. El libro se va a llamar No te necesitamos más, cómo una familia aprendió el valor de los adultos mayores, y va a incluir tanto mi perspectiva como la de Lucía sobre todo lo que pasó. También va a tener un capítulo escrito por algunos de los maestros que participan en el programa Sabiduría Compartida, contando cómo encontraron propósito después de la jubilación. Hace una semana, mientras trabajábamos en el libro, Lucía me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Abuelo, ¿te arrepentís de haber donado todo el dinero? ¿No te gustaría tener esos $200,000 para dejármelos a mí, que sí te valoro? Su pregunta me hizo pensar en todo el camino recorrido desde aquel mensaje cruel de Raquel hasta este momento de reconocimiento y propósito. Lucía, le respondí, si yo hubiera guardado ese dinero para dártelo a vos, habría estado perpetuando la idea de que el valor de los abuelos
está en lo que pueden dejar como herencia económica. En cambio, seguí explicándole, al donar ese dinero y concentrarme en compartir mi experiencia y conocimiento, te estoy dejando una herencia mucho más valiosa. La comprensión de que las personas mayores tienen valor por su sabiduría, su experiencia, su capacidad de contribuir a la sociedad, no por su cuenta bancaria. Además, agregué, gracias a esa decisión descubrí mi verdadera vocación post-jubilación, creé un programa que está ayudando a miles de familias y recuperé una relación genuina contigo. Si hubiera guardado el dinero, probablemente seguiría siendo el abuelo que aparece en los cumpleaños con regalos caros, pero que no tiene una relación real con sus nietos. Lucía asintió con una madurez que me sorprende constantemente. Tenés razón, abuelo. Además, lo que estoy aprendiendo trabajando contigo en el libro y conociendo a los otros maestros jubilados vale mucho más que cualquier herencia económica. Estoy recibiendo una educación sobre la vida que no podría conseguir en ninguna universidad. Ahora, a los 75 años, puedo decir que soy más feliz de lo que fui durante los últimos años, cuando vivía exclusivamente para ayudar a una familia que no me valoraba. Tengo una nueva familia elegida en la residencia. Tengo un propósito claro con el programa educativo. Tengo una relación genuina con Lucía. Y tengo el reconocimiento de la sociedad por mi contribución a la educación. El mensaje "No te necesitamos más", que me mandó Raquel hace 2 años, se convirtió en el punto de inflexión que necesitaba para descubrir mi verdadero valor y mi verdadero propósito. Si ella no me hubiera rechazado tan cruelmente, probablemente habría seguido viviendo como el abuelo utilitario que aparece solo cuando la familia necesita dinero. Si me estás escuchando y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas algo muy importante. Tu valor como adulto mayor no está en lo que puedas dejar como herencia económica, sino en la experiencia, el conocimiento y la sabiduría que puedas compartir mientras estés vivo. No permitas que te traten como si fuera solo una cuenta bancaria ambulante. No aceptes que tu familia te valore únicamente por lo que puedas darles materialmente. Tu experiencia de vida, tus conocimientos profesionales, tu perspectiva sobre el mundo, esos son tus verdaderos tesoros y merecen ser reconocidos y respetados. Y si alguna vez recibes un mensaje tan cruel como el que yo recibí, recuerda que no es el final de tu historia, sino el comienzo de una nueva etapa donde puedes elegir quién merece estar en tu vida y quién puede beneficiarse de todo lo que tienes para ofrecer. La familia verdadera es la que te valora por quién eres, no por lo que tienes. Y a veces, esa familia hay que construirla eligiendo conscientemente a las personas que realmente aprecian tu presencia en sus vidas. Cuéntame en los comentarios si esta historia te inspiró a reflexionar sobre las relaciones familiares en tu propia vida. Cuéntame si alguna vez tuviste que defender tu dignidad contra familiares que te veían solo como una fuente de beneficios económicos. Y sobre todo, cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje de empoderamiento para los adultos mayores. Porque al final, mi historia no es solo sobre un viejo que se vengó de una hija ingrata. Es sobre un hombre que eligió convertir un rechazo doloroso en una oportunidad de descubrir su verdadero propósito y de construir relaciones basadas en respeto genuino. Es sobre entender que nunca es demasiado tarde para decidir quién merece estar en tu vida y cómo querés ser recordado. Tu experiencia tiene valor, tu conocimiento tiene poder, tu dignidad no es negociable. Y tu historia puede inspirar a otros a valorar más la sabiduría de quienes han vivido más tiempo y tienen más que enseñar. Esas son las lecciones más importantes que cualquier vida puede dejar, y espero que la mía te sirva para construir relaciones familiares más justas y más auténticas.